Bueno, hay malas cifras relacionadas con el COVID-19. En un 34% subió ayer el número de casos nuevos en comparación con una semana atrás. La positividad es de un 3,2% y hay más de 10.600 casos activos. Estamos ante una nueva ola, se corre el riesgo de que se disparen las cifras. Bueno, se lo preguntamos al doctor Juan Pablo Torres, infectólogo de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Natalia, Polo, un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor, bueno, y partimos por esa misma pregunta, ¿no es cierto? Estamos al inicio de una nueva ola, corremos el riesgo de tener una trayectoria similar a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en nuestros vecinos argentinos. Bueno, claramente estamos y sabemos frente a la circulación de una variante como es Omicron, que es muchísimo más contagiosa que variantes previas de SARS-CoV-2. Así que sí, uno esperaría que haya un aumento en los casos. ¿Cómo se va a comportar eso en nuestro país? Hay que ir viéndolo. Tenemos datos ya, se están conociendo datos de otros países con porcentajes similares de vacunación al nuestro, como por ejemplo Reino Unido, Israel, en donde se ve que la curva de evolución de casos ha tendido a aumentar los casos, pero a tener una evolución como una curva picuda. Eso significa que pasa a ser un poquito acotada en el tiempo, unas 4 o 6 semanas ya puede empezar a verse una declinación. Pero sin duda que sí, es esperable que tengamos un aumento de casos y por eso es que es tan importante que ya que hemos aprendido durante estos meses y meses de pandemia cómo nos contagiamos y cómo tenemos que protegernos si es que estamos frente a variantes más contagiosas como Omicron, a intensificar aún más esas formas de protegernos y a disminuir el riesgo de las formas de contagio que también ya hemos aprendido. Doctor, bueno, sabemos que la vacuna ayuda muchísimo, las cifras lo dicen, pero también sabemos que no es garantía de que no te vayas a contagiar, pero particularmente con Omicron, con una población altamente vacunada, no solo en nuestro país, sino que a nivel global, ¿por qué los vacunados se contagian con esta variante? Sí, efectivamente, sabemos que la vacuna, una de las grandes preguntas frente a estas variantes tan contagiosas es que las vacunas nos siguen protegiendo. Y afortunadamente la respuesta ahora es que sabemos que sí, pero principalmente a tener un cuadro o una infección más compleja, más severa, que terminemos hospitalizados en la UTI o que terminemos muertos. En eso las vacunas están mostrando resultados que son muy favorables, pero no nos protegen y también sabemos de que personas que estén vacunadas puedan ser contagiadas y eso sí puede ocurrir. Pero la diferencia principal está en que los que están contagiados y están vacunados van a estar muchísimo más protegidos de tener un curso de una infección más compleja o más severa. En eso tenemos datos que son interesantes en el país. Estamos haciendo un estudio con el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la Subsecretaría de Redes del Ministerio de Salud, en donde se ha visto que sobre todo las personas que han recibido su tercera dosis, rápidamente, después de 1 o 2 semanas de recibir esa tercera dosis, suben a niveles muy altos, al tope, la detección de anticuerpos IgG, que es parte de la respuesta inmune, no toda, pero parte de la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2, y eso se ha mantenido, por lo menos en los datos que tenemos, por unas 20 semanas. Así que claramente ahí tenemos a la mano una herramienta, además del autocuidado, de que si nos vacunamos o quienes no lo han hecho y van a recibir rápidamente su tercera dosis, al cabo de 1 o 2 semanas ya van a subir al menos sus anticuerpos para estar más protegidos justamente para esa infección más compleja o más severa. Así que eso es muy importante, además de siempre tenerlo en conjunto con las medidas de autocuidado y un buen uso de la mascarilla. Claro, y uno podría pensar que eso se va a repetir, ¿no es cierto?, con la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, que también se eleve, ¿no es cierto?, la inmunidad y que eso se mantenga durante un buen tiempo. ¿Qué otras medidas se debieran tomar para que, primero, este pic, ¿no es cierto?, de contagio no llegue demasiado arriba y que sea efectivamente acotado durante un tiempo corto y no se empiece a prolongar, sobre todo ya con el comienzo del año y posteriormente la llegada del invierno? Sí, eso es una pregunta que es súper importante de tenerla clara y básicamente hay 2 pilares que son súper fundamentales que tienen que ir siempre en conjunto y aunque sea importante repetirlo, tenemos que hacerlo. El autocuidado en conjunto con la vacunación son los 2 pilares fundamentales, o sea, el usar harto y ahora que es más contagioso, usar más y mejor la mascarilla, la ventilación de los espacios, el lavado de manos y quedarnos o testearnos si es que estamos enfermos,
junto con tener siempre la mayor cantidad y oportunidad de vacunación para nosotros, en nuestra familia y en nuestro país, es lo que más nos ayuda a tener un éxito. Ahora, junto a eso, también hay algunas otras cosas que son importantes. Por ejemplo, que se mantenga la trazabilidad a nivel global para poder aislar o poner en cuarentena oportunamente a las personas. Mantener la vigilancia genómica para ir viendo qué variantes están circulando, también nos entrega información. Y también tenemos que entender de que esto es un problema global, no solo en nuestro país, sino que ojalá pudiéramos aumentar la vacunación global, porque la generación de estas variantes ocurre justamente porque hay bastantes desbalances proporcionales en países que tienen muy buena vacunación como el nuestro y países que tienen muy pobres porcentajes de vacunación, como por ejemplo lo que ocurre en África. Y mientras esa situación siga manteniéndose, sin duda que es una oportunidad para que pueda, en el curso natural de una pandemia, seguir existiendo otras variantes que nos van a ir desafiando a mantener problemas que ojalá a través de la vacunación y el autocuidado lo podamos ir disminuyendo. Doctor, de la mano justamente de eso que usted habla, uno revisa la prensa internacional y en muchos portales de nuestro país y también del mundo se está hablando de una nueva variante IU, es IHU, descubierta en Francia. Aquí estoy leyendo que tiene 46 mutaciones, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que por ahora no sería de preocupación, pero más allá de esta variante en particular, uno se pregunta hasta cuándo vamos a tener muchas variantes y en qué momento, si es que ocurre, el coronavirus no va a ser más que un resfrío, cuándo debiéramos tener esa inmunidad de rebaño, como se le ha dicho. Bueno, es esperable y es totalmente normal que durante una pandemia como la que estamos viviendo por un virus respiratorio como SARS-CoV-2 tengamos aparición de variantes. Eso ocurre naturalmente en el transcurso de las pandemias. Si no hubiera ningún tipo de protección, por ejemplo, a través de vacuna, como efectivamente y de manera muy segura además hemos podido disponer en nuestro planeta y en nuestro país, para qué decir, el curso de las pandemias puede tener una duración de unos 6, 8 años. Sin embargo, eso se va a acotar y se está acotando a estos 2 o 3 años de una pandemia un poquito más intensa, pero el virus no se va a ir, va a pasar a ir teniendo una circulación endémica. En la medida que existan variantes como Omicron, que son muchísimo más contagiosas, pero menos letales y menos complejas, eso también va dando de alguna manera su aporte, además de la vacunación y siempre en conjunto con ella, a que haya una mayor inmunización de las personas, y eso haciendo que las olas o la circulación de nuevas variantes puedan seguir ocurriendo, pero cada vez en niveles o en puntas que son más bajas, hasta que ya tenemos una circulación endémica. Uno esperaría, al menos en el país, que durante el transcurso del año 2022 ya vamos a tener una situación que es muchísimo más favorable que los años anteriores, pero siempre la pandemia no ha terminado, manteniendo el autocuidado y manteniendo la vacunación o las dosis de refuerzo que sean necesarias en los diferentes grupos etarios también, porque esto incluye no solo a los adultos, sino que a las embarazadas, a los niños, a los adultos mayores, nos incluye a todos. Ahora, esto va a requerir también de ciertas modificaciones en las propias vacunas, en los tipos de vacunas que se van poniendo a la población. Se ha hablado de búsqueda de otros métodos de vacunación, que la vacuna ataque, digamos, otras partes del virus distintas a las partes que atacan las actuales vacunas, para poder lograr así una inmunidad mayor. Ese es el sentido, digamos, que debiera tomar la investigación científica para el desarrollo de nuevas fórmulas, digamos, de inmunización. Sí, así es el desarrollo de vacunas. La verdad que aquí la contribución global de la ciencia ha sido espectacular, de cómo en poco tiempo se han podido generar vacunas que hemos visto ya con más de 40, 50 millones de dosis puestas en el país, más de 9.000 millones de dosis puestas en el mundo. Lo segura que han sido y cómo nos protegen, eso no es casual, sino que porque el proceso científico de desarrollo ha sido muy riguroso. Y en ese sentido también es esperable, como usted menciona, Polo, que en la medida que estamos avanzando en etapas de la pandemia se vayan generando variaciones, optimizaciones, ¿no es cierto?, y nuevos desarrollos para que la protección de las vacunas también sean cada vez más globales, más universales y no solo contra áreas específicas del virus. Eso está ocurriendo, vamos a ir teniendo noticias, novedades, en la medida que se vayan confirmando datos de evidencia científica antes de aventurarnos a sacar conclusiones
soluciones, pero sí, se está avanzando hacia tener vacunas, por ejemplo, que puedan de manera conjunta administrar influenza junto con SARS-CoV-2, por ejemplo, o tener vacunas contra el COVID que vayan incluyendo nuevas variantes o áreas, generación de anticuerpos contra áreas del virus que sean más transversales, de manera que no necesitemos estar probando y viendo qué es lo que ocurre con cada vacuna frente a cada variante nueva que vaya apareciendo. Pero hasta el momento hemos visto que pese a que hemos tenido varias variantes, las vacunas iniciales disponibles durante la pandemia nos siguen protegiendo y de manera muy segura. Así que eso es un mensaje muy tranquilizador, muy optimista y que nos llama obviamente a que estemos muy vacunados y que las personas que no lo hayan hecho por favor lo hagan a la brevedad, porque todos los datos apuntan a que hay que hacerlo para que este pic actual de Omicron no sea tan intenso y dure lo menos posible. Doctor Juan Pablo Torres, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días. Muy buenos días, Natalia, Polo, un gusto y a seguir cuidándonos. Buenos días. Así es.